Propósito. Lucas tiene por lo menos dos objetivos al relatar el origen de la iglesia. Uno, mientras el Evangelio avanzó triunfantemente desde las estrechas fronteras del judaísmo hasta el mundo gentil, a pesar de la oposición y la persecución, según Hechos 10, 44 y 45, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu, que es la nueva vida o la nueva forma de vivir para Dios. Bueno, dentro del propósito encontramos que Lucas tuvo dos motivos para darnos a conocer lo que realmente nos narra el libro de Hechos. Uno, él nos quería a que nosotros entendiéramos para hoy en día cómo el Evangelio salió de las estrechas fronteras del judaísmo, digamos, cómo dentro de los judíos, podríamos decir, dentro de todo lo que pasaba ahí, cómo de cierta manera el judaísmo, las sectas judías, estaban como que eran lo que dominaba ahí, y que 12 y los demás creyentes de cierta manera pudieran expandirse, pudieran salir de ahí. Tanto así que Lucas menciona la cita que está en Hechos 44 y 43, que dice que mientras aún hablaba Pedro, las palabras, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que significan judíos, que ciertamente habían venido con ellos, que habían experimentado también el Espíritu Santo y que de cierta manera miraban que en otros judíos también venía el Espíritu Santo, habían venido y se quedaron atónitos. También sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo, como quien dice, esto quiere decir que la vida nueva en Cristo o la forma de vivir en Dios, el Espíritu Santo, es la forma en que nosotros necesitamos entender, y es la fuerza que nos dice a nosotros que debemos dejar las malas palabras, los malos hábitos, los vicios. Es el Espíritu Santo, es aquello más bien, es la fuerza que me dice, ya no voy a seguir haciendo lo malo, ya no voy a seguir pecando, ya no voy a seguir haciendo eso que estoy haciendo. Es la fuerza que nos hace sentir que cuando estamos haciendo algo malo nos sentamos mal, diciendo, ¿por qué yo hago esto si yo quiero obedecer a Dios? Miserable de mí, dice Pablo. Como que dice, de cierta manera, es el Espíritu Santo el que viene y como que nos despierta, nos hace ver que lo que estamos haciendo no es bueno. Mientras que cuando el Espíritu Santo no está creando, nosotros nos delentamos, hasta orgullosos nos sentimos con un cigarro, con una moto, con un carro. Nos sentimos como los hombres más millonarios, más importantes del mundo. Eso es lo que hace el pecado. Pero cuando nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace entender que realmente lo que estamos haciendo no le agrada a Dios, que estamos yendo en contra, cuando practicamos el pecado, en contra de la voluntad de Dios. Y Él es el que nos da la fuerza para decir hasta aquí al pecado y ya no más. Es Él. Entonces necesitamos comprender esto para que realmente podamos entender por qué Lucas está marcando estos puntos, por qué Lucas quiere que nosotros entendamos al leer todo esto, cómo se expandió el Evangelio y llegó a los gentiles y cómo el Espíritu Santo confirma a través de su derramamiento que también venía sobre los gentiles, sobre aquellos que no eran judíos. 2. Revela la función del Espíritu Santo en la vida y la misión de la iglesia, destacando el bautismo del Espíritu Santo como la provisión de Dios para capacitar a la iglesia para proclamar el Evangelio y continuar el ministerio de Jesús. Lucas describe 3 ocasiones en que el bautismo del Espíritu Santo fue manifestable, como lo fue el hablar en lengua, según Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua, según el Espíritu les daba que hablasen, Hechos 10:44 y 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar
en lenguas y magnificaban a Dios. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. El contexto de estos pasajes indica que esta manifestación era común en el cristianismo antiguo y que el patrón constante de Dios para la iglesia. El otro punto, o el punto número 2, que Lucas llegó a entender y que a través del Espíritu Santo o mediante el Espíritu Santo él quería que nosotros entendiéramos, era que nos revela el libro de Hechos sobre lo funcional, lo fundamental que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Que la misión de la iglesia es destacar el bautizo del Espíritu Santo. Como que dice, las personas necesitan orar, leer la Biblia, someterse a lo que Dios enseña, para que el Espíritu Santo venga como ese soplo, como ese viento, como esa fuerza que el hombre necesita para entender y comprender la provisión que Dios da. Digamos, el Señor sabe, Dios Padre, Dios Hijo sabe que sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Tanto así que hoy en día, para que nosotros podamos enfrentarnos a Satanás y a los demonios, y para que ellos no puedan atacarnos y de cierta manera no puedan llegar a nosotros, es porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Digamos, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, créanme, nosotros no somos nada delante de Satanás y nada delante de los demonios. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, ellos no nos ven a nosotros, ven a Dios dentro de nosotros. Entonces, eso es importante entender. Es por ello que a veces no nos podemos afirmar, es por ello que no podemos dejar el pecado, es por ello necesitamos sentir esa fuerza que nos dice a nosotros, basta al pecado, ya no más al pecado. Eso es lo que realmente Dios quiere que entendamos a través de lo que Lucas nos está dando. Otra cosa, que realmente que prosigan con el ministerio de Cristo, como que dice, a través de todo ello, a través de los apóstoles, el esfuerzo de los apóstoles y todas las personas involucradas en la expansión del evangelio, entendemos que realmente, realmente cada vez que nosotros vamos, tenemos que aprender a dar a conocer al Espíritu Santo de Dios y dar a conocer el bautizo del Espíritu Santo de Dios, que realmente el Espíritu Santo de Dios nos pueda también a dar lenguas para poder hablar. Yo me acuerdo una vez, estaba en un lugar, lógicamente no acá, sino antiguamente en la casa donde yo vivía, y me acuerdo que era tipo 5 de la mañana más o menos, y de repente empecé a hablar lenguas. Empecé a hablar lenguas y empezaron a hablar lenguas y yo no sabía, digamos, qué estaba hablando. De repente yo le decía al Señor, ¿qué estoy hablando? Y me contestó y me dijo, estás hablando árabe. En esa misma parte es como que yo le estuviera predicando a árabes. Y yo escuchaba la lengua de los árabes, como que no sé cómo explicar eso, pero como que esto era un lugar árabe. Y escuchaba a los árabes hablar y ellos me entendían lo que yo hablaba. Le decía, Señor, esto solo tú lo puedes hacer. Bueno, no sé si algún día le vaya a poder hablar a los árabes, pero eso era algo que Dios me permitía vivir. Era una experiencia espiritual. Pero no estoy diciendo que por esa experiencia yo soy un súper hermano, súper apóstol, súper... No, es algo que Dios nos da, que convivimos y que nos convence de lo que Dios realmente da a los que aquellos que realmente queremos buscar de Dios. Dentro del libro de Hechos también encontramos 3 veces o 3 citas donde Lucas utiliza para que nosotros entendamos el derramamiento del Espíritu Santo. El primero que leímos en la lectura de la Biblia, que está de Hechos capítulo 2 y no narra, pero en el verso 2 habla precisamente sobre el Espíritu Santo. En Hechos 10, que hace un momento también hablé, como cuando Pedro estaba hablando y se derrama el Espíritu Santo, Hechos 10, 45 y 46. Pero también está en Hechos 19, 6. Sí, habiendo puesto las manos sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo e hizo hablar en lengua y profetizar. Aunque realmente necesitamos comprender que la profecía o el hablar en lengua es una forma también que el Espíritu Santo utiliza para edificación de la iglesia. Entonces necesitamos comprender cómo realmente el cristiano de hoy necesita entender
que el cristianismo antiguo y el cristianismo de hoy en día no ha variado. Digamos, nosotros, o en sí, la humanidad habla de la antigüedad, la edad media y la edad moderna. Digamos, y sucesivamente es así como entendemos las edades o los tiempos en la tierra. Pero dentro del Espíritu Santo no hay la iglesia primitiva, la iglesia media y la iglesia moderna. No existe eso. Es por ello que es importante entender que no existe una iglesia bien espiritual, una iglesia medio espiritual y una iglesia carnal. No puede existir. Realmente el trabajo del Espíritu Santo es crear una iglesia espiritual en la edad media, una iglesia espiritual, y la edad hoy en día que nosotros estamos, una iglesia espiritual. Realmente ese es lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros, una iglesia espiritual, judíos espirituales, personas que entendamos que la glorificación de Jerusalén no es la ciudad, no es el templo, es Cristo. Personas que entendamos que la glorificación de este Israel sigue siendo Cristo, porque Cristo la compró, Cristo la desarrolla y Cristo la sostiene y Cristo la prepara a través de su Espíritu Santo para un día presentarla limpia, sin manchas, sin arrugas a nosotros, que nos va a dar la valentía de dejar el pecado, de desistir la maldad, de desistir todo lo que hacemos para honrar a Dios. Así que eso realmente entendemos a través del libro de Hechos. Ahora te veo en Romanos.